una vez que se ha determinado ciertos parámetros para estimar el recurso solar, la disponibilidad, es necesario el estudio de la carga. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos hacer una lista de las cargas que vamos a tener para nuestra instalación. Como es una instalación aislada de la red, debemos considerar que no podemos tener o podemos sufrir muchas cargas muy elevadas, salvo que tengamos el presupuesto. Por eso uno de los parámetros era contar con el recurso económico. Si tenemos un presupuesto para colocar muchos paneles, pues consideraríamos todas las cargas, refrigeradoras, lavadoras, cargas pesadas. ¿Sí? En este caso vamos a hacer un ejemplo con cargas pequeñas. ¿Sí? Hemos colocado aquí cargas de iluminación, 4 focos de 60 vatios, una televisión con un consumo de 130 vatios y un radio de 38 vatios. ¿Sí? La intención de aquí es estimar esta energía media diaria que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí también se incluyen las pérdidas que vamos a tener por el uso de equipos como el regulador de voltaje o donde se conecta los paneles fotovoltaicos y el inversor en el caso que vamos a utilizar todas estas cargas de alterna, no solo cargas de continua, ¿sí? Entonces, se hace un promedio, como lo vemos aquí, de consumo, en donde se utiliza el tiempo estimado que yo tengo encendida de estas cargas, ¿sí? Entonces decimos que la iluminación está al menos 6 horas al día encendidas, la televisión al menos 6 horas al día encendidas y un radio pequeño de 8 horas al día el uso de este radio, ¿sí? Hacemos una sumatoria e incluimos el autoconsumo del regulador alrededor de 1 vatio. Esto sí deberíamos ver después cuando se realice la selección del regulador, cuánto en realidad es este consumo, ¿sí? De igual manera con el inversor, se suele hacer estimaciones del 3% del consumo total, ¿sí? Entonces en ese caso, si utilizamos no los 2 vatios del autoconsumo del inversor, que en este caso está estimado, podríamos decir que sería el 3% de la suma de estos valores de aquí, de la suma del consumo medio que tenemos y del regulador, ¿sí? Entonces tendríamos eso multiplicado por el 3%. Y a la final sumaríamos al total. Aquí hemos hecho una estimación de que el inversor tiene un consumo de 2 vatios con un uso de 12 horas cuando no está funcionando, ¿sí? Eso debemos aclararlo. Aquí es el tiempo en el que no está funcionando el inversor, que está conectado, pero no está siendo utilizado, ¿sí? Porque al momento que yo estoy utilizando las cargas, el consumo del inversor es menor. Entonces, por eso es que aquí es cuando está, como quien dice, en stand-by, ¿sí? Entonces, tenemos un consumo. Este valor de aquí, entonces, viene a llamarse el ED, ¿sí? La energía media diaria consumida, ¿sí? Luego, podemos también realizar la estimación o el dimensionamiento del acumulador o banco de baterías, ¿sí? Considerando, como ya tenemos más o menos idea de qué tipo de inversor vamos a utilizar, deberíamos estimar la entrada, si es a 12 voltios, si es a 24 voltios o a 48 voltios, porque a estos valores vamos a tener nuestras baterías, siempre y cuando utilicemos baterías un poco más comerciales. Hay baterías o celdas de baterías de 2 voltios y uno los puede colocar según las necesidades, pero eso resulta un costo más alto, ¿sí? Entonces, aquí, como recordamos, es un dimensionamiento preliminar. Luego podríamos tener una retroalimentación ya con valores reales de baterías, ¿sí? De reguladores, de inversores, y podemos volver a hacer el cálculo para conocer si el dimensionamiento de nuestra instalación fotovoltaica, en el caso de el número de paneles que vamos a necesitar, se puede ir cambiando. Puede ser que disminuya el número de paneles o puede ser que aumente, ¿no? Eso también dependería, como dijimos o como hemos establecido, del recurso económico con el que contemos, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos que para determinar este valor de las baterías necesitamos la densidad de energía que necesitaríamos, 2 amperios hora por día, ¿sí? Aquí utilizamos el valor de la energía media diaria consumida en vatios hora por día
dividido para el voltaje nominal del acumulador en voltios. Como habíamos dicho, 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios, según cómo esté nuestra instalación, según cómo sean nuestras cargas, ¿sí? Si tenemos cargas a 12 voltios, pues nuestro voltaje nominal sería de 12 voltios. Si tendríamos cargas a 24 voltios, entonces el voltaje nominal a 24 voltios, ¿sí? También podemos obtener el rendimiento energético de la instalación, ¿sí? Donde aquí vamos a ver el rendimiento que tiene en condiciones de trabajo, ¿sí? Aquí tenemos una fórmula en donde se relaciona la energía media diaria consumida, la irradiación en condiciones de estándar de medida, el valor medio promedio, ¿sí?, de la irradiación diaria sobre el plano del generador, ¿sí?, en kilovatios hora por metro cuadrado por día, ¿sí? Aquí se incluyen las pérdidas, eso lo habíamos visto en el anterior video. Y la potencia del generador fotovoltaico en el punto de máxima potencia, ¿sí? En pocas, nosotros esto es lo que vamos a tener que encontrar. Esa es nuestra incógnita aquí, porque en nosotros sabemos cuánta carga vamos a utilizar, pero no sabemos cuántos paneles vamos a poner. Entonces, este es el punto en el que nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí? Entonces, este rendimiento energético, el PR, ¿sí?, tiene que ver con muchos factores: temperatura, el cableado, las pérdidas que se tienen por los parámetros de dispersión, la suciedad que puede existir en el panel fotovoltaico, las pérdidas por errores en el seguimiento del el punto máximo de potencia. Recordemos que ese punto es según el voltaje y la corriente que va a utilizar nuestra carga, ¿sí? De igual manera, según la eficiencia energética que tengan los otros dispositivos como el regulador, esos tienen una eficiencia, eso lo vamos a encontrar en la hoja de datos de los fabricantes, de igual manera que el inversor, ¿sí? De manera general, como estamos haciendo un dimensionamiento general antes de comprar reguladores e inversores, podemos estimar este factor, este PR, ¿sí?, en valores de 0,7 si es que el sistema solo utiliza el inversor. ¿Qué quiere decir? Directamente viene la energía y la consumimos. No hacemos acumulación de energía, ¿sí? Simplemente es un consumo directo. Produzco y consumo. Y en el otro caso, en sistemas donde ya tengo banco de baterías, ¿sí?, ya tengo acumulador, este rendimiento baja por el rendimiento que tiene también instalación por el uso de la batería, ¿sí? Entonces aquí ya el PR que toma un valor de 0,6, ¿sí? Estos valores son, como decimos, aproximados hasta nosotros poder determinar realmente si la eficiencia del inversor o del regulador tienen algún otro valor, por ejemplo, de 0,9, de 0,87, dependiendo del fabricante, ¿sí? Vamos a realizar o vamos a encontrar estos parámetros en las especificaciones y tenemos que nosotros también ver según, como decíamos, el presupuesto, ¿sí? Porque podemos encontrar inversores muy buenos, con buenos rendimientos, pero quizás el costo es elevado,